Bueno, pero antes de empezar vamos a limpiar un poquito. Las motos sucias, moto nuevita sucia. Jamás darle de este lado, ¿verdad? Esto es una esponjita nada más. No quedó flama, pero para una regulación de válvulas ya va a dar. Por lo menos ya tenemos algo limpio. Bienvenidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a regular válvulas. Vamos a dar una reguladita de válvulas. ¿Qué vamos a necesitar? Les muestro. Una llave 10 o las que tenga que le quede más cómodo. Sondas o galgas. Una pinza de pico o común y un destornillador plano. Bueno, antes de comenzar el video, muchos suscriptores nuevos me preguntaron cantidad de cosas y bueno, se las voy a responder ahora. Para los suscriptores viejos ya lo saben, pero se los vuelvo a decir. Mi nombre es Álvaro, soy mecánico de motos, me dedico a hacer mecánica de motos. No me dedico a hacer videos, pero me colgué de tal manera que por lo general regularmente les subo unos videos y interactúo bastante con ustedes. ¿Qué vas a encontrar en este canal? Bueno, en este canal van a encontrar todo lo referido a la mecánica para aficionados sin tanto tecnicismos. Si me pongo técnico, hay gente que no lo entiende, entonces trato de explicarlo o creo yo que tengo una manera de explicarles para que todos los entiendan, ¿verdad? Y bueno, la idea de todo esto es explicarlo de una manera sencilla, clara, que se entienda para todos, para aquellos, como les decía, aficionados o aquellos que les gusta meterle mano a la moto, tienen algo de conocimiento, y los que no tienen conocimiento van aprendiendo, o estimo yo que van aprendiendo de la manera que les voy explicando, sin tratar de saltarme ningún paso o ninguna parte fundamental. Pero bueno, quería aclarar esto porque me han preguntado mucho. Y bueno, acá vamos a comenzar con el video. Muchas gracias a todos desde ya, que somos un montón. Bueno, motor frío, ¿verdad? Tiene que estar frío. Para regular las válvulas tiene que estar el motor frío. Entonces lo que vamos a hacer, primero vamos a sacar la tapa. Este es un motor CG varillero 125. Aplica para los 200 y los 250. La forma es la misma de desarmar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer primero, motor frío dijimos, vamos a sacar la tapa, que son 3 tornillos, 2 de aquel lado y 1 de este, y vamos a sacar el tapón de inspección, que está acá, que va con un paleta, o le pueden una moneda que entre justita, lo pueden sacar. Esos destornilladores que no dan, por ejemplo, pueden poner una moneda. Ahora les muestro cómo. Agarran una moneda, la calzan ahí y está floja. Yo ya la aflojé, ¿verdad? Pero con una monedita lo pueden hacer que calce justita. Vamos a sacar la tapa. Bien, teniendo fuera los 3 tornillos, solamente debemos de sacar la tapa. Y algo que les voy a mostrar que tienen que hacer es limpiar
la tapa. Si ustedes, por ejemplo, esta moto es nueva porque tiene 3000 kilómetros, le cambian el horrín de goma, que es muy barato y es muy sencillo de cambiar, solo lo sacan y lo cambian. Y también en el momento limpian la parte de arriba donde apoya la junta, porque cuando ustedes le pongan la junta nuevamente, o perdón, le pongan la tapa nuevamente, les va a tirar aceite y van a decir, me está tirando aceite en la junta. No, ahí les dejo un tips, que queda aceite en la tapa y aquí, ¿verdad? Queda aceite en la tapa y aquí, y después le mancha toda esta parte de acá abajo. Bueno, acá limpiamos, dijimos, y abrimos esta tapa de inspección. Bien, ahí tenemos la tapa de inspección abierta. Con la patada giramos hasta hacer coincidir la T. Yo voy a girar con la patada, le voy a poner un poquito mejor ahí, así ustedes lo ven enseguidita. A ver ahí cómo estoy. Bueno, ahí estoy perfecto con la T. ¿Se ve? Bueno, teniendo en T, como les dije, nosotros lo que vamos a utilizar va a ser la galga. O la sonda, como le llamen. ¿Qué vamos a utilizar? Estos motores llevan 008. O 08, como quieran llamarle. Espere que le voy a mostrar. Se ve ahí abajo 0.08 milímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar la galga por aquí. Bien, que esta pasa y sigue de largo. ¿Tá? Admisión, por ejemplo, estamos en 0.8. No le tenemos que dar. A ver. Sí, estamos en 0.8. La galga pasa con una resistencia, es decir, nos aplica un poquito de fuerza. ¿Se nota ahí? A ver si se puede visualizar. Pasa con un poquito de resistencia. Y nosotros podemos mover la galga. No tiene que quedar flojita como en este caso acá, en admisión, perdón, en escape. En escape pasa de largo y no genera resistencia. Entonces ven, miren, ella está con luz en escape. Acuérdense, motor estándar 0.8. Si tiene un árbol de leva preparado, 0.10 o un poquito más se le puede llegar a dar, ¿tá? Para que no tengamos inconveniente, que nos apriete las válvulas. De todos modos, por lo general, cuando ustedes compran una leva de un fabricante o lo que sea, les dice la regulación para determinados motores, ¿verdad? Pero por lo general es 0.10 a 0.15 cuando tenemos un árbol de leva cruzado. En este caso, un motor estándar va con 0.8, admisión y escape. Aflojamos el regulador en sí, aflojamos la tuerca, ¿verdad? Hay unas herramientas que vienen para unos cuadrantes para nosotros meter la herramienta y quedan fijas. Yo no los tengo los cuadrantes porque nunca los compré. No porque no pudiera, porque valen muy baratos, sino porque se me es cómodo regularlo con la pinza de pico, ¿verdad? Porque yo les voy a mostrar ahora qué es lo que pasa. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Yo recomiendo hacer, pasan la galga, que pasa de largo, voy a tratar de mostrarle lo mejor que puedo. Bien, y ustedes giran acá el regulador hasta que ustedes sientan la galga que genera una pequeña resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí vas a apretar y genera una resistencia. Nosotros lo que tenemos que hacer después es apretar la tuerca, pero no se tiene que mover el regulador. En ocasiones, miren, puede ser que esta no gire. ¿Vieron cómo se mueve el regulador? Entonces tengo que regular de vuelta. A ver, me fijo. Bueno, por ejemplo, ahí me quedo apretada. Entonces lo que debo hacer es de vuelta, aflojo. Aflojo. Coloco la galga. Y regulo para que me quede con un poquito de resistencia. Y ahí estaría. ¿Ven? Ahí está colgada la galga sin las manos. Entonces lo que hago es lo siguiente. Dejo la galga colgada, le voy a mostrar, a ver. Sostengo con la pinza el regulador sin que se me mueva o en lo posible y aprieto la tuerca. Bien.
Luego que ya más o menos la apreté, puedo poner el lado estriado para finalizar el apriete. Listo. Y ahí certifico de vuelta. Ahí está apretada, me quedó apretada. Entonces voy de vuelta. Esto es lo tedioso que tienen que bichar. Por ejemplo, aflojo. Pongo la galga. Dejo la galga en la posición que quede con un poquito de resistencia. Espero que les voy a mostrar bien ahí. Ahí está con un poquito de resistencia. Arrimo la tuerca con la mano. Justo tengo la cámara enfrente, entonces no puedo hacer esto. No puedo hacerlo de acá, que es lo que necesito. Vamos a correr un poquito. Así yo les muestro. Ahí va. No lo vamos a cortar para que no digan, che, es mentira, tuviste que agarrar y... No, no. Ahora sí. Aprieto acá. Listo. Agarro el lado estriado y ajusto. Y ahí me quedó nuevamente como la de admisión. ¿Ah? Ofrece un poquito de resistencia. A ver. Vamos a correr acá. Ahora sí. Ofrece un poquito de resistencia, pero pasa la galga. 0.8. Lo que hacemos es lo siguiente. Pateamos un par de veces para que se acomode. Y buscamos la T de vuelta para verificar que tengamos el 0.8 en las dos. Vamos a correr un poquito acá. Ahí está. Yo voy a buscar la T. 0.8. Y en la otra. Opa. A ver si se ve ahí. 0.8. Pasa de largo. A ver ahí. ¿Ven? Y en escape lo mismo. ¿Entienden? Bueno, ahora lo que hacemos, limpiamos acá arriba. Agarramos un trapito. Limpiamos. Y cerramos la tapa. Arrimamos los tres primero porque es una tapa que a veces da problemas que se tuercen por el calor. Arrimamos los tres medio parejos. Yo estoy arrimando el de atrás primero. Así en el momento del apriete no apretamos más uno que el otro. En estos motores por lo general son motores ruidosos. A veces ustedes van a decir, che, pero le di 0.8 y mi moto suena todavía. Bueno, motor varillero es sonador, tiene muchas piezas móviles. Suenan varillas, suena balancine, suena eje de balancín, árbol de leva, entonces, o la torre de arriba. Entonces no se preocupen, ustedes teniendo una regulación de válvula correcta, no les va a pasar nada en el motor. No van a perder rendimiento, no van a tener ningún problema de desgaste excesivos. Lo único que si ustedes, por ejemplo, tienen mucha luz de válvula, se puede romper una varilla, pueden romper un motor, torcer una válvula. Porque por lo general lo que pasa cuando ustedes tienen las válvulas flojas, primero que nada pierden grado del árbol de leva. Esto tenganlo en cuenta. Pierden grados, pierde rendimiento la moto, evidentemente, y lo que puede llegar a generar es que la punta de la varilla... A ver, le voy a mostrar porque tengo una varilla suelta ahí. Esta está tirada nomás, pero la punta de las varillas, esta es de aluminio encasquillada con metal. Pero las municiones que entran en el balancín, se rompen las municiones, se cae la munición para abajo y se termina rompiendo, ¿entienden? Por eso tienen que estar siempre reguladas, más allá de la pérdida de rendimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a lo dinámico. Apretamos la tapa. Acuérdense, pongan la tapita del otro lado. Vamos para allá.
Pone la tapita de este lado porque ¿qué pasa? Los encendidos de esto van en baño de aceite. Me han preguntado mucho, che Álvaro, los encendidos de esto lleva aceite, me tira aceite por la junta. Sí, claro, van en baño de aceite estos encendidos. ¿Tá? Desde la punta del cigüeñal tiene un retén que tiene el casquillo del embrague de arranque o de la corona del embrague de arranque, y por entre medio de ese casquillo y el cigüeñal pasa el aceite. Y luego tiene un agujero por acá abajo del lado de adentro del volante que se va para el cárter. ¿Tá? Entonces, si ustedes prenden acá, le va a tirar una chorrera de aceite. Ponen la tapita, certifican el horrincito que esté bien, ¿verdad? ¿Se ve ahí? Sí. Apretan con un destornillador que les quede bueno o una moneda. Y acá lo que podemos hacer ahora es prender la moto para ver si disminuyó el ruido. Recuerden, bueno, acá en las cámaras, yo lo voy a prender igual, pero acá en la cámara por lo general siempre suena más feo los motores. Ustedes vieron que cuando le hacen un video del motor de su moto, y lo escuchan en las cámaras, queda horrible. Pero vamos a prender a ver cómo suena. Bueno, muy bien amigos, ahí la prendimos. Ahora me pasé de este lado, ahí la prendimos. No tenemos prácticamente casi nada de sonido este motor, pues es un motor nuevo. Si bien está apretada porque el caño de escape son los originales y todavía no, ni siquiera está en pleno blande, quedó precioso. Espero que les haya gustado. Bueno, la idea de cómo es del video era para mostrarle cómo regular válvula, y ya sacamos todos los mitos, ya le explicamos de la manera bien sencilla de cómo es. Acuérdense, aquellos suscriptores que ya están en el canal, dejen su comentario, díganme siempre de dónde son, que yo trato de leer todos los comentarios que puedo. Algunos se me escapan, pero trato de leerlos todos. Y los que no son suscriptores, los invito, si les gusta el canal, que se den una vuelta para ver si es de su atención. Y bueno, dejen su like y nos vemos en el próximo video. Gracias amigos.